Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo conformado por Catherine Cruzado, Benjamín Chávez y quien les habla, Miguel Taipe, presentaremos e indagaremos sobre el tema elegido según la lectura asignada. Los 10 libros sobre arquitectura de Vitruvio son una obra emblemática que ha influido a arquitectos y constructores durante siglos. En esta ocasión, nos centraremos solo en los 2 primeros capítulos del primer libro. Profundizaremos en los temas e ideas presentados por Vitruvio. Asimismo, examinaremos los principios arquitectónicos de este, con su aplicación de fermitas, utilitas y venustas, discutiendo cómo el enfoque de Vitruvio en el equilibrio de estos principios ha tenido un impacto duradero en la teoría y práctica arquitectónica, al mismo tiempo de cómo sus ideas se han interpretado y aplicado a lo largo del tiempo. A través de esta exposición, obtendremos una comprensión más profunda de la importancia de la educación, el carácter y la estética en la práctica de arquitectura, así como la perdurable relevancia de las ideas de Vitruvio para los arquitectos y constructores contemporáneos. Polioma. Quien le habla, Catherine Cruzado, hablará sobre el capítulo 1, que es sobre la esencia de la arquitectura e instituciones de los arquitectos. Para ello, quiero comenzar hablando de que la arquitectura es tanto práctica como teórica. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que la práctica es una continua realización de algo, y lo teórico es lo que se sabe explicar y demostrar mediante conocimientos, reglas y principios. Los arquitectos, sin teoría, que solo procuran ser prácticos, no pueden conseguir crédito alguno en sus obras, y asimismo quienes sin práctica solo procuran ser teóricos, tampoco pueden conseguir crédito alguno por sus obras. Los que se instruyen en ambos serán aplaudidos, como dice el libro, ya que debe haber una armonía entre la teoría y la práctica para ser unos buenos arquitectos, ya que ambos se usan de manera primordial e igualitaria en nuestras obras arquitectónicas. Sabemos también que la arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos. Según Vitruvio, él dice que conviene que el arquitecto sepa muchas cosas y que pueda defenderse mediante esos conocimientos. Entre ellos, nos dice algunos de los conocimientos que el arquitecto debería saber, como literatura, dibujo, que lo usamos mucho para realizar nuestros bocetos como arquitectos, geometría, óptica, aritmética, historia, filosofía, fisiología y la naturaleza de las cosas, música, medicina, sobre el clima, topografía, leyes, astrología, entre muchas otras ciencias y artes que son primordiales e importantes que sepamos como arquitecto. Tomando esto en cuenta, un arquitecto de la antigüedad llamado Pitrio, él dijo: el arquitecto debe exceder en todas las artes y doctrinas a aquellos que con su aplicación pusieron cada una de ellas con mayor claridad. Pero sabemos de que esto en la vida real, en la práctica ahora en estos momentos, no es posible. Y supongo que allí tampoco, porque, por ejemplo, poniéndolo en nuestro entorno de ahora, no podemos decir que sabemos más de leyes que un abogado que vive estudiando años y esforzándose por aprenderlos, ¿no? Y que en parte su enfoque principal son las leyes. Nosotros como arquitectos aprendemos de leyes, porque son necesarias saberlos para saber sobre las construcciones y obras de nuestros diferentes proyectos arquitectónicos. Pero aún así, a pesar de saber algunas leyes y tener un conocimiento, no podemos decir que sabemos más que ellos o que tenemos un mayor conocimiento. Al igual que en distintas, por ejemplo, en medicina, no podemos decir que sabemos más de medicina que un médico, a pesar de que aprendamos de ella y tengamos un conocimiento. Por ende, el arquitecto no está tenido a ser excelente en las demás ciencias, pero tampoco debe hallarse ajeno de ninguna. Como arquitectos debemos esforzarnos por obtener todo el conocimiento posible de diferentes ciencias y artes, porque es primordial para nosotros, porque en la mayoría de obras arquitectónicas se usan diferentes conocimientos que arraigamos al transcurso de nuestras vidas. Debemos no ser ajenos a ellas, pero tampoco quizás lograremos ser excelentes en ellas. Hay que tenerlo en cuenta. A continuación, yo, Benjamín Chávez, voy a explicar un poco acerca del segundo capítulo de la lectura. Y nos habla de lo siguiente: la arquitectura es ordenada. La arquitectura es ordenada por naturaleza. Y hay 3 principios que podemos entender de esa
de este fragmento de todo el libro. La arquitectura se organiza por iconografía, ortografía y escenografía. La iconografía se refiere básicamente al diseño de planos, en la metría, ¿no? Cómo miden, cómo es que va a ir en el terreno las dimensiones del proyecto. Hablemos de habitaciones, circulaciones, espacios, etc. A eso se refiere con la iconografía. La escenografía parte de la representación del proyecto en volumen. Hacer algún alzado, una vista frontal, vista lateral, con sombras, alguna vista volumétrica que nos dé a entender cómo es que queremos que resulte finalmente el proyecto. Y la ortografía, que también es parte de todos estos principios arquitectónicos, se refiere al ordenamiento del proyecto con fachadas. Cómo es que se ve el proyecto desde todos sus lados, desde el lado, digamos, del oriente, occidente, el lado norte, el lado sur, cómo es que se ordena el proyecto a través de sus fachadas. Pero esto no es todo lo que ordena la arquitectura. La arquitectura también se ordena, por ejemplo, con la simetría, ¿no? Un proyecto debe ser completamente simétrico. Simetría no solamente se refiere a que los dos lados sean iguales, sino que los dos lados sean compatibles. A eso es lo que se refiere con simetría en la lectura del capítulo 2. Que así como el cuerpo humano puede estar dividido y no ser simétrico, sí parecido, pero no ser simétrico, pero es compatible. De la misma manera, nuestra arquitectura debe ser compatible, tanto en su ordenamiento interior, en su ordenamiento exterior, y así también en la simetría vamos a encontrar que la propuesta arquitectónica debe ir de acuerdo también a cómo es que está decorada. Decorada en 3 puntos específicos. ¿Okay? Se ordena la decoración en 3 puntos específicos en base a esta lectura. Uno de ellos es con respecto a la esencia del proyecto, ¿no? A la identidad del proyecto. Un proyecto, por dar un ejemplo, un proyecto de un planetario debe ir de acuerdo con respecto a su forma, con respecto a sus espacios, debe tener todo lo necesario para que se entienda la identidad del proyecto. Debe ser visible, debe ser legible. Por parte de la decoración natural, la decoración natural no es más que el ordenamiento del proyecto en base al entorno, ¿no? Los puntos de acceso, si es que el lugar es un lugar apropiado para el proyecto, ¿okay? Si es que va a permitir el lugar que el proyecto funcione. Asimismo, vamos a encontrar la decoración por costumbre, ¿no? ¿A qué se refiere decoración por costumbre? No es más que la atribución de la calidad del espacio con la calidad del volumen arquitectónico. ¿Okay? Y ya por último, todo va ligado también a cómo es que el proyecto va a ser sustentado. En este caso, la arquitectura tiene que ver mucho con la economía. En este caso, muestran principios de que si no están todos los materiales a los cuales estamos acostumbrados a utilizar, utilicemos lo que tenemos a la mano. Porque la arquitectura debe ser versátil, debe ser eficiente, debe ser económica para que se pueda desarrollar. Finalmente, de esa manera concluimos todo este segundo capítulo con la idea final de que la arquitectura es ordenada, es simétrica, se decora y es económica. Muchas gracias. Podemos concluir en que los 2 primeros capítulos del libro de Vitruvio nos brindan una base para comprender la educación y los principios de la arquitectura. Él enfatiza la importancia de una educación integral que incluya no solo experiencia técnica, sino también conocimiento de matemáticas, geometría, historia, filosofía y literatura, es decir, una arquitectura completa. También resalta la necesidad de la experiencia práctica y el aprendizaje práctico para obtener una comprensión profunda de las técnicas y materiales de construcción que vamos a aplicar
al construir edificios o al querer imaginarnos una idea sobre un proyecto a realizar. En general, estos dos primeros capítulos establecen que el enfoque de Vitruvio en la arquitectura no es solo como una disciplina simplemente técnica, sino también como moral e intelectual, y proporciona un mejor marco para el resto del mundo.